Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en el segundo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Álvaro Bellido. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Stuart? Buenas tardes. Doctor, coméntenos por favor qué especialidad tiene usted y cómo ha sido su formación académica. Bueno, yo me formé en Cusco, en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Ujú. Ahí hice el pregrado. El posgrado lo hice en la Universidad Cayetano, en el Centro Cayetano Heredia. Luego de eso, desde la residencia me interesé mucho en lo que es procedimientos endoscópicos. Entonces me fui a hacer una rotación a Toronto, al St. Michael's. Luego estuve trabajando con algunos doctores también en formación en endoscopía básica y terapéutica en la Clínica Angloamericana. Y me fui a hacer un fellow a Guayaquil de unos 4 meses en ecoendoscopía, que justo hace poco he hecho un reforzamiento de un mes más para seguir especializándome en esa área. Perfecto. Doctor, la gastroenterología como tal, ¿cuáles son las patologías que más ve en las personas, en la población general, digamos? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes Más que le llegan a frecuentes. consulta? Correcto. O sea, respecto, por ejemplo, en emergencias gastroenterológicas sería la hemorragia digestiva, que son sangrados que uno puede darse cuenta por unas deposiciones negras, un movimiento con sangre, la pancreatitis aguda y quizás descompensaciones hepáticas. Esa sería la emergencia. En la consulta lo que más vemos es la dispepsia, que muchas veces las personas lo conocen como gastritis, ¿no? Claro. Luego el reflujo, que es la sensación de un ardor que sube por el tórax, Ujú. que eso también es muy frecuente. Y el otro que tenemos es el colon irritable. Aunque el colon irritable los pacientes muchas veces no lo saben que lo tienen y piensan que sentir gases o distensión o a veces los dolores tipo hincada son gastritis, cuando realmente muchas veces ya empiezan a cumplir criterios de colon irritable. Tenemos también casos de estreñimiento y casos de diarrea, muchas veces que se están volviendo crónicas, y pues eso sería lo que más vemos en gastro. También hacen diagnóstico de cáncer, de varios tipos de cáncer. Eh, Eso lo hacemos como una parte de prevención. O Claro. sea, los pacientes vienen a la consulta muchas veces por ejemplo, una gastritis o porque están un poco estreñidos y nosotros los invitamos a realizarse el screening, ¿no? A nivel de Perú, el cáncer gástrico es muy frecuente. O sea, es más o menos el segundo cáncer más frecuente a nivel nacional. Entonces, ese es un tema muy serio porque a nivel, por ejemplo, del mundo, el cáncer de estómago no es tan frecuente como a nivel de Perú. Entonces, nosotros recomendamos a nuestros pacientes que se realicen un estudio endoscópico a partir de los 40 años. Entonces, el paciente que viene, que tiene alguna molestia, ardor en la boca del estómago, se le invita a realizarse el estudio endoscópico. En el caso de la colonoscopia, eso ya está establecido a nivel mundial, se recomienda a partir de los 45 años que todos deben de tener una colonoscopia, ¿no? Si por A o B no desean realizarse la colonoscopia, igual tendrían que realizarse un método de screening que podría ser, por ejemplo, el TB inmunológico, que sí es una alternativa, ¿no? Y si ese tema inmunológico sale positivo, ahí sí tiene que hacer la colonoscopia. Ahora, bueno, a mí me pasa de forma frecuente con los adultos mayores, estoy seguro que usted también, que sobre todo viene un hombre, un caballero, que pues prefiere, dice, que venga lo que tenga que venir, pero yo jamás me voy a hacer una colonoscopía. ¿En esos casos le ha pasado? ¿Cómo lo manejamos? Es muchísimo más frecuente de lo que crees. Sí, no, Incluso claro, sí, de en todas nuestra maneras. familia es difícil convencer Lo a sé. los papás que se hagan los procedimientos. Y porque a veces, o sea, yo creo que es un tema generacional. Siento que nuestra generación es una generación que trata de hacerse screenings mucho más antes que la Claro, generación de nuestros papás o la generación de nuestros abuelos, ¿no? Muchos de nuestros abuelitos incluso solo llegaron al médico para hospitalizarse ya o porque tal estaban muy cual, mal sí. y no tienen ese concepto de screening, ¿no? Yo les invitaría a que los procedimientos ahora han cambiado mucho, se usa sedación, son mucho más modernos los equipos, entonces la duración de los procedimientos es menor, el paciente va a estar sedado, no va a tener molestias, la seguridad de los procedimientos también ha incrementado mucho, entonces haciendo riesgo-beneficio es muy beneficioso realizarse la prevención. Por ejemplo, en cáncer de colon tenemos números, ¿no? El paciente que se realiza su colonoscopia screening cada cierto tiempo, ¿no? Según algunos días, 10 años, y cumple todos los criterios, tiene 70% a veces menos riesgo de tener cáncer de colon que el que nunca se realizó ningún control. Ahora, estos controles son hasta cierta edad, ¿no? Así Hasta los es. 70 años, me parece. Dependen no O tanto de la depende, edad, ya, sino del tiempo de vida que va a tener el ok. paciente. O sea, nosotros cuando hacemos una colonoscopia estamos previniendo para de acá a 10 años, ¿no? Entonces tenemos una persona que tiene 60 años pero que está muy mal con muchas patologías y que
él mismo siente que no va a vivir 10 años más, no hay mucho sentido de Claro, forzarle para hacer una coloscopía. Pero si tenemos una persona de 80 años que maneja, que hace todas sus actividades, que mentalmente está muy independiente, bien, sin independiente, deterioro sin deterioro cognitivo. cognitivo, probablemente a los 90 años va a estar completamente bien y sí se podría haber beneficiado del estudio. Eso responde a la pregunta que también es frecuente. Doctor, yo tengo 75, 80 años, no me hice mi colonoscopía a los 50, 45 años. ¿Me corresponde a mí a los 80 años hacerme la colonoscopía? Sí, o sea, depende, si estamos, por ejemplo, tenemos el paciente que tiene calidad de vida, que está bien, Ujú. sí debería ingresar para hacerse el estudio de colonoscopia. Ujú. Ahora, hablando de los procedimientos que hace gastroenterología, hay un poco de miedo, de temor de las personas, sobre todo a realizarse procedimientos. ¿Estos procedimientos son dolorosos? ¿Son incómodos? ¿Cómo se usa cierto tipo de anestesia? O sea, el paciente va a sentir, va a estar despierto, Yo porque creo que muchas veces depende del lugar donde uno se hace el claro, procedimiento, ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo se hacían los procedimientos sin ningún tipo de anestesia. Actualmente se hace con una anestesia tópica y con sedación endovenosa. Y si el paciente es un paciente que tiene mucho temor, se puede utilizar también, nos podemos acercar con los anestesiólogos. claro, Y los anestesiólogos nos ayudan a que el paciente esté dormido durante todo el procedimiento. Si es un paciente que se hace con una anestesia endovenosa en un centro, que es la mayoría de los centros que hay ahorita a nivel al menos de Lima, que son los que conozco, lo más probable es que lo van a sedar y puede de que en algún momento, al menos en la coloscopía, pueda sentir un poquito de gases, un poquito de distensión, un poco de fastidio, sí. Si es con anestesiólogo, ahí sí no va a sentir absolutamente nada y se despierta ni bien termina el sin procedimiento. ninguna molestia, digamos. A veces puede haber un poquito de gases, puede haber un poquito de dolor a nivel de la Ujú. garganta, ¿no? Entonces, sí es importante decir al paciente qué es lo que va a sentir, porque le va a permitir saber qué es normal y qué no es normal, ¿no? Está ahora dos problemas bastante frecuentes, sobre todo por el tipo de dieta que tenemos, que es la constipación o el estreñimiento. Ujú. ¿Cómo prevenimos la constipación? O sea, hay pacientes que de por sí tienden a tener estreñimiento. Y estos pacientes muchas veces ya han ido a muchos médicos, a muchas Claro, consultas, pero algo que tienen en común estos pacientes es que están buscando un médico que les dé una receta que la van a tomar mágica, 5 o 10 días claro. y que nunca más van a tener estreñimiento. Como yo le digo, la fórmula mágica, La la fórmula fórmula mágica, que no eso no existe. existe. No. Claro, O sea, el tema es, tenemos que consumir entre 30 a 50 gramos de fibra al de día, fibra. sí o sí, para corregir el estreñimiento. Lo que, respecto al estreñimiento, lo que yo considero que sería la mejor opción es utilizar fibra, papaya, salvado de trigo, harina de linaza, Ujú. y consumirlo en la mañana y en la noche. El consumo en la noche es ideal porque te permite ir al baño en la mañana. Hay unos reflejos que se llaman el reflejo ortocólico y gastrocólico, que son movimientos en masa que hace el colon para ayudar a expulsar las deposiciones. Y eso es algo que todos hacemos. Entonces, ¿en qué momento se producen esos? Ortocólicos, el momento de levantarte de la cama. Cuando estás dormido, te levantas en la mañana, 6 7 de la mañana, hay ese reflejo. Y si, después de los alimentos, desayuno, almuerzo y cena, también hay un reflejo gastrocólico. Entonces, el paciente estreñido tiene que conocer eso y es buena idea que se siente unos 5 o 10 minutos todas las mañanas después de tomar su desayuno y hay más posibilidades de que haga deposiciones en ese momento. Otra cosa importante también es la posición, ¿no? O sea, el El- humano se acostumbra a hacer las deposiciones de cuclillas, ¿no? claro, Y ahora nosotros, pues, en nuestros baños estamos sentados en esa sí. posición y no es algo fisiológico, ¿no? Entonces, no está mal que el paciente busque algo para Un elevar taburete un taburete pequeño para elevar un pequeño. poco las piernas y así favorecer Exactamente, la defecación. Entonces, sí. algunas herramientas que pueden utilizar, ¿no? Respecto al uso de laxantes, prefiero usar laxantes tipo polietilenglicol o fibra sintética, ¿no? Tipo el psyllium, porque estos van a hacer un efecto de arrastre, ¿no? No como otros laxantes que solo exprimen el colon y terminan alargando, alargando el colon y no son tan adecuados, ¿no? Ahora, hablando de estreñimiento, pasa en consulta que llega el paciente, adulto mayor, con su familiar, ¿no? Su hijo normalmente o Ujú. hija. Dice, doctor, mi mamá va al baño cada 2 días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y pues eso me preocupa y quiero que vaya todos los días. Entonces le pregunto, señora, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente, doctor? Yo me siento normal, voy interdiario, pero no hago ningún tipo no hago un pujo excesivo, sale blando. ¿Es necesario hacer todos los días? No. Hay personas que lo pueden hacer cada 2, cada 3 días. Exacto. El tema es la consistencia. Si la deposición es blanda, no genera Y el síntomas, pujo, está ¿no? bien. Sin pujo, está bien. Pero
o sea, esa señora la tengo que felicitar porque monitoriza las deposiciones de su madre, ¿no? Muy bien, claro. Entonces, lo ideal ahí es, uno, verificar que el adulto mayor haga deposiciones, Ujú. porque si hemos tenido casos muy complicados en el que el adulto mayor dejó de hacer deposiciones por 14, 15 días y de pronto termina con Y no una... se dan cuenta los No se hijos, dan no se dan cuenta o no cuenta. dicen Ujú. y tienen lo que nosotros llamamos como el fecaloma, ¿no? Que es una impactación fecal, porque todos los días vamos produciendo 100 gramos de heces, pero se empiezan a acumular en el recto y a veces tenemos pacientes que acumulan 1, 2, 3 kilos de heces y empieza a haber daño en la mucosa, el paciente puede tener sangrado por eso, puede tener perforación simplemente por no ir al baño. La otra situación por la que es importante que verifiquen las heces del adulto mayor es para verificar que no haya ni sangre ni que sean heces negras, ¿no? O que tengan diarrea también hacia otro lado, ¿no? Porque el adulto mayor también hace muy frecuentemente una diarrea crónica, ¿no? Ahora, hablando de hemorragias digestivas, eh, hay cierta confusión en lo que es una melena. Ya. A veces hacen un poco marrón oscuro o verde oscuro y uno lo confunde, los pacientes, me Los refiero, pacientes. familiares, lo confunden con, no, está sangrando. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser una deposición tal cual como brea y una consistencia medio pastosa. Mire, ¿Necesariamente o hay yo variaciones? prefiero que si el paciente o el familiar duda, Vaya, venga con el ok, médico, sí. Pero clásicamente la deposición de melena es una deposición tipo brea, con un olor muy fuerte, característico, ¿no? característico y que un paciente que ya tuvo el sangrado lo va a reconocer, ¿no? Pero si hay una duda, es mejor que venga, ¿no? Si es color verduzco, no hay tanto problema. Si han tomado bismuto, si han tomado hierro, es normal que hagan una deposición negra y no deberían asustarse, pero es algo que como médico si nos avisa, hizo deposición negra, le podremos preguntar, ¿tomó hierro, tomó bismutol? Si nos confirma eso, la deposición es dura, estructura parece como una tiza, no, esa no es venena. Pero si es, como decimos, pastosa, tipo labrea, con un olor fétido, ahí sí es una emergencia, ¿no? Usted ahorita lo ha dicho, es una emergencia. Si tengo a mi paciente que ha hecho deposiciones negras, es imperativo que vaya ese mismo día a emergencia, ¿no? Es lo ideal. Porque, No podemos bueno, saber si es no una hemorragia sabemos, digestiva severa, que es el claro. 15 o 20%, o una leve, que es el 80%. No podemos decir solo con ver el color de las heces. Entonces tenemos que ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, Ujú. cuánto de hemoglobina tiene, O cuánto ha caído la o cuánto cae hemoglobina. la hemoglobina. Doctor, se usan bastantes antiácidos, inhibidores de protones. Ahora el omeprazol creo que es el medicamento más vendido en Perú junto con el paracetamol. ¿Hay riesgo de tomar omeprazol? Sí, o sea, el tema es que muchos estamos acostumbrados y muchas veces pasa en algunas consultas donde fui, que el médico se acostumbra a recetarle algo al paciente y el paciente se acostumbra a recibir algo. Entonces, Claro. es como que yo tengo mi gastritis y para mi gastritis siempre mi médico me ha recetado mi ranitidina, mi Milanta o mi omeprazol. Eso tomo desde hace 7, 8 años. Entonces, hay indicaciones claras para el uso de omeprazol prolongado, ¿no? O sea, un paciente, por ejemplo, que haya tenido un infarto, que haya tenido úlceras y que tenga que tomar aspirina por el resto de su vida, pues va a tener que tomar omeprazol siempre. Claro. O un paciente que tiene esófago de Barrett también va a tener que tomarlo por siempre. Pero si estamos en la situación de un paciente que solo tiene gastritis, el usar omeprazol por siempre va a generar efectos adversos, ¿no? Diarreas, déficit de vitamina Diarreas. B12, el calcio también se baja, genera hipocalcemia, También aumenta el riesgo de tiene, fracturas, la literatura también reporta daño renal, ¿no? daño Daño renal. renal. Hay algunos que lo asocian con demencia, pero no es tan evidentemente que la demencia sea por eso, sino por el déficit de B12, ¿no? Entonces más lo relacionan a ese lado. Es frecuente, doctor, que algún paciente con deterioro cognitivo, demencia, que esté ya encamado o con dismovilidad severa, se estriña más. Por supuesto, o sea, el paciente que está en cama tiene dos riesgos importantes. Uno, el tema del estreñimiento que tenemos que monitorizar y tenemos que darle fibra igual. El paciente que esté encamado no va a avisar ni siquiera que tiene sed, entonces Exacto. también va a aumentar el riesgo y tenemos que estar dándole líquido. Y lo otro es que este paciente que está postrado muchas veces hace reflujo, pero no avisa, porque no siente en ese Claro. momento. Y esos pacientes, la principal causa de sangrado digestivo en ellos es la esofagitis. Este paciente a veces sí se beneficia del uso de un protector gástrico, ¿no? ¿Se utilizan enemas en estos pacientes? ¿Podemos utilizar enemas? ¿Utilizamos también o sea, podemos utilizar enemas? ¿O en qué caso utilizamos enemas? Yo creo que el enema se puede utilizar en algunos casos, pero es mejor que sea guiado por un médico. Ya. Cuando tenemos, por ejemplo, una obstrucción fecal, como decíamos, lo que vamos a tener cuando damos el enema solo es limpiar la parte distal. Entonces, muchas veces es mejor utilizar también un laxante vía oral
para que se limpien todas las deposiciones, ¿no? Hay traumas por el uso de enemas, entonces si uno se acostumbra a introducir siempre el enema puede lastimar el recto, puede producir hematomas rectales, incluso puede producir perforaciones, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con el enema. Doctor, el Helicobacter pylori, ¿en qué momentos yo debo de sospecharlo? ¿En qué tipo de pacientes yo debería sospechar y hacer un diagnóstico de Helicobacter pylori? Ya, o sea, el tema del Helicobacter pylori hay cierta controversia aún. 60-70% de la población va a tener Helicobacter, Ujú. pero no hacemos un screening en el 60-70% de la población, ¿no? Hacemos el screening en el grupo poblacional que ya presenta síntomas epigastralgia o dispepsia como ardor en la boca del estómago, ¿no? Son el grupo que va a entrar al estudio. Entran también todo paciente que vaya a consumir antiinflamatorios, que vaya a tomar aspirina, porque va a aumentar el riesgo de desarrollo de úlcera y los pacientes que tienen riesgo de neoplasia, ¿no? Que ya tengan algunos cambios, atrofia, metaplasia, también lo buscamos. ¿Y qué pasa con estos pacientes que, por ejemplo, se les ha hecho endoscopía, control o pre-screening y Y no se ha encontrado, y se encontró Helicobacter pylori? lo mejor sería tratarlo, Por más que no tenga síntomas, digamos. por más que no tengan síntomas. Ya. Lo Porque mejor ahí, sería ahí queda un tratarlo. poco de duda, ¿no? Oye, pero si no tiene síntomas, El tema es que Perú es un lugar que tiene mucho cáncer gástrico. Es como ya, Japón. Entonces, Perú y Japón tienen mucho cáncer gástrico. Pero Japón tiene, la mayoría, el 80% de los cánceres gástricos son tempranos y los curan. En el Perú, el 80% de nuestros cánceres son cánceres avanzados y claro. no les damos opciones de tratamiento. Y ellos diagnostican desde antes del screening, les hacen la prueba del test del aliento, encuentran si el paciente tiene helicobacter o no y ya lo tratan desde un inicio, ¿no? Entonces, en Perú no está establecido eso, por eso no lo pongo como una normativa, pero Japón tiene mucho menos cánceres avanzados que nosotros, ¿no? Ujú, Está muy avanzado en ese tema, entonces yo creo que es algo que deberíamos aprender de ellos. ujú. Doctor, hay cierta medicación que el paciente toma porque pues ha escuchado en la televisión y pues hay un poco de malinformación. ¿La epavionta me protege contra la resaca? ¿La epavionta me va a proteger contra la cirrosis? ¿Cómo es eso de la epavionta? No, no es No, demostrado, ¿no? La ya, epavionta solo son vitaminas, ¿no? Entonces, tal cual. sí, o sea, más o menos el concepto es que para un vaso o una molécula de alcohol necesitas 4 moléculas de agua, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar resaca es uno no tomar mucho, que no va a tener ningún beneficio. Y en caso de que uno tome, tiene que tomar 4 moléculas más de agua comparado para que no tenga mayor efecto, ¿no? Pero el alcohol definitivamente no es algo aconsejable. Ya. Hablando de la silimarina, Ujú. ¿en qué casos reales yo tengo que usar o si hay algún estudio que demuestre que sí sirve la silimarina? O sea, en las guías clínicas y en los estudios más grandes no ha demostrado la Ujú, silimarina un efecto real, ¿no? Entonces, muchas veces la persona gasta dinero, por ejemplo, tiene hígado graso y gasta mucho dinero en silimarina y en algunos productos, cuando realmente la solución está en la dieta, bajar de peso, de repente nutricionista, hacer ejercicio, actividad física, preocuparse por temas como el colesterol, resistencia a la insulina, que sí tienen mucha evidencia y sí pueden tratarlo y consumir el medicamento, por ejemplo, la torvastatina, la rosuvastatina o una metformina si tiene resistencia a la insulina, sí va a tener un beneficio para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, nuestro cerebro e hígado. Creo que pasa lo que usted dijo al inicio. Las personas a veces tienen esa esperanza de que les den una pastilla Mágica. mágica y sin cambiar nada en su estilo de vida, sin cambiar nada en la dieta que consumen, en los ejercicios, y con esa pastilla Claro. curarse. Pero el concepto es importante, o sea, más del 90% de las enfermedades son producidas por nuestros hábitos de vida, Tal ¿no? cual. Entonces, si nosotros seguimos con los mismos hábitos de vida, simplemente esas enfermedades van a seguir creciendo y nos van a seguir acompañando a lo largo de nuestra vida. Estaba viendo un documental de centenarios y dentro de las características que tenían estas personas que llegaban a los 100 años en una muy buena calidad de vida, sin deterioro cognitivo, funcionales, estaba la alimentación. Y había unas características que el Perú no las tiene para nada. Primero que nosotros consumimos mucho azúcar en general y muchos carbohidratos refinados, muchas comidas procesadas, ¿no? Chisitos, piqueos, comidas enlatadas, embolsadas, Gaseosas, gaseosas, comidas muy altas en mucha azúcar. sal y en azúcar. El impacto
en la calidad de vida y en la esperanza de vida se ve reflejado en la alimentación que Claro, por tenemos. supuesto. Lo otro que también nosotros vemos es que comemos mucho carbohidrato, o sea, mucho pan, mucha papa, mucho arroz, ¿no? O sea, si Mm, uno viaja a otros lugares te das cuenta que no hay papa ni arroz muchas claro, veces, ¿no? Entonces, comen más proteínas y ensalada, ¿no? Respecto a los carbohidratos refinados, estábamos haciendo otra vez una exposición de fisiopatología ujú, y un dato interesante, los pacientes que consumen más azúcar, esas azúcares refinadas y fáciles de absorber, empiezan a generar nuevos receptores, GLUT, a nivel del enterocito, que lo que va a permitir es absorber la glucosa de manera más fácil. O sea, el que consume mucha azúcar refinada, de pronto va a capturar muchísima más azúcar que la persona que no lo consume de esa manera, correcto. y lo que va a llevar a mayor sobrepeso. A mayor sobrepeso y a mayores enfermedades Enfermedades, metabólicas. por supuesto. O sea, muchos dicen, tengo hígado graso. Ah, no, es que yo no voy a comer grasa, le sacan la piel al pollo y creen que ya se Claro, hicieron, ¿no? Pero no, o sea, es arroz, papa, dulces, gaseosas, gaseosas. los jugos que nos han venido en el desayuno durante mucho tiempo y que son jugos sintéticos llenos de azúcar, ¿no? Que no Claro. tienen mayor beneficio. Doctor, ¿y cómo sería la estrategia de parte de nosotros, digamos, profesionales, para cambiar este enfoque que tenemos, que tiene la población de comer mal, por así decirlo? Yo creo que es definitivamente un tema de educación, ¿no? Tal cual, educación, Y ¿no? hace 30 años o 20 años todos querían fumar. O sea, las Sí. reuniones de nuestros papás, todos En las fumaban, todo era cigarro, universidades se era humo, en fumaba las incluso, universidades, los ¿no? profesores. Claro. En cambio, ahora ya nadie fuma, ¿no? La gente es más consciente del daño que te hace, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes del daño que nos hace el dulcecito de más, el postrecito de más. Y no quiere decir que nunca puedas Claro. consumirlo, pero hay que ser disciplinados y pues quizás darnos una vez cada 15 días. Y lo otro es también hacer ejercicio, ¿no? El hacer ejercicio, el ejercitarnos muchas veces en las mañanas, aunque sea 15, 20 minutos, vale la pena. El caminar en vez de... Porque muchas veces decimos, tengo que hacer ejercicio y esperamos una hora entera para hacer ejercicio. Y muchas veces uno no tiene una hora para Claro. ejercitarse. Pero puedes tener 20 minutos quizás en la mañana, al momento de, en vez de bajar en el paradero, en el último, puedes bajar un paradero antes y caminas esos 20, 30 minutos. Nuestro celular puede ser un aliado o un enemigo, porque podemos estar todo el rato en el celular y ser sedentarios, o también podemos bajarnos apps, ¿no? Como el apps de Podómetro, por ejemplo, y tratar de caminar 6.000 pasos todos los días, si queremos ser más saludable, 10.000 pasos, ¿no? Y tratar de caminar y ser un poco más conscientes de eso. De hecho, en las guías norteamericanas sobre ejercicios te recomiendan, como regla general, 150 minutos a la semana. eh, y dentro de esos 150 minutos, al menos 2 días de ejercicios de fuerza. Exacto. Ahora, hay pacientes que no llegan a eso, como usted dice, porque no tienen tiempo, hoy no voy a llegar haciendo a media hora al día, no puedo, pero sí es importante que la gente también entienda que se empieza de a pocos y menos es mejor a no hacer nada. Exacto, exacto. O sea, algunos Por más dicen, que sea algo poco, por más que empezar, sea sí, caminar en el centro comercial 10 tal minutos cual. o 20 minutos, es mejor que quedarte sentado en tu casa. ¿Sí? Y lo de los ejercicios de fuerza, definitivamente. O sea, muchas veces el concepto es, decimos al paciente, haz ejercicios aeróbicos, pero el ejercicio aeróbico extremo y muy seguido te termina consumiendo las Ujú. proteínas. Entonces, el hacer ejercicios de fuerza te permite desarrollar masa muscular. Y el desarrollo de masa muscular nos ayuda a tener más control sobre la resistencia a la insulina. Entonces, es muy útil. Y eso ahí entra un tema muy bonito que es prevenimos la sarcopenia, como lo decimos en geriatría, prevenimos el desgaste, la disminución de la masa magra muscular, que Exacto. va a conllevar a finales fatales muchas veces, caídas, las enfermedades van a tener mayor impacto, vas a ser más frágil. Exacto. Eh, Justo hay un estudio que leía en el cual los dos factores pronósticos de muerte que le puede hacer a cualquier persona y eran como que los predictores eran albúmina baja y que el paciente no se mueva. Y los dos, el que el paciente no se mueva era por culpa de la sarcopenia, ¿no? claro. Entonces los dos se refieren a las proteínas. Entonces, en nuestra dieta, si no consumimos proteínas, pues nunca vamos a tener proteínas, ¿no? Si preferimos comer arroz y papa antes que un buen trozo de Puede ser pollo, pollo, pescado, pescado, claro. pavita, incluso alguna carne roja de vez en cuando. Ujú. Y por el otro lado, si no hacemos ejercicio, no vamos a desarrollar la masa muscular. Entonces, los dos están ahí asociados. Hablando de proteínas, yo recomiendo siempre a mis pacientes el consumo de huevo. Ya, excelente. El huevo, claro, tiene aproximadamente 6 gramos de proteína. La clara es muy rica en proteína. De hecho, creo que el huevo es la mejor calidad de proteína que existe dentro de todas, ¿no? O está entre las mejores. Pero mucha gente no come la yema.
Ahora, la yema, claro, tiene vitamina B12, tiene vitamina D, tiene ácidos grasos Los saludables. nutricionistas no te prohíben la yema. Te dicen que comas el huevo completo. Claro, pero hubo una, así como esas corrientes De de, solo la clara, ¿no? sí, solo la clara y no comas nunca yema porque vas a engordar. Ya, claro, no, no. Y es Y un no, poco difícil también ir contra eso. y es más, o sea, por ejemplo, en el otro concepto, hay un concepto que es insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, los pacientes dejan de producir adecuadamente las enzimas pancreáticas, no pueden alimentarse bien. Y esos pacientes, una vez que les suplementan las enzimas pancreáticas, te dicen que coman todo, que coman el huevo con la clara y con la yema y todo, porque necesitamos las grasas. O sea, las grasas también Son son necesarias. beneficiosas y son Claro. necesarias. Por ahí hay muchas vitaminas y es importante. Entonces, sí me parece que ha sido más un mito el tema de no comer la yema, pero obviamente si es un paciente que está con cálculos en la vesícula y se come 2 huevos fritos, pues no es buena idea, Claro. ¿no? Mejor sería de repente el huevo hervido, ¿no? Es una mejor opción. Hablando de problemas de la vesícula, doctor, los pacientes que se les encuentra cálculos en la vesícula, tienen que, y bueno, de repente se les encuentra y no tienen mayor molestia, está buscando otra cosa, encuentras cálculos, esos pacientes, ¿los tienen que operar? Mm, ahí también hay guías al respecto. Si solo tienes los cálculos y nunca has tenido un dolor tipo cólico, el dolor intenso, ese que te lleva a emergencias o que al menos se te hace retorcer y tomarte una pastilla, no hay una indicación de cirugía. Salvo algunos casos, que el cálculo sea grande. Si el cálculo mide más de 10, 15 milímetros, ese cálculo puede que no te produzca un cólico, pero puede que sí forme una fístula hacia el estómago y duodeno y luego es una operación mucho más complicada. Dos sería si tenemos pólipos, ¿no? Tenemos cálculos, si tenemos un pólipo de 10 milímetros, sería mejor sacarlo, ¿no? El pólipo por sí solo no es indicación tampoco de sacar la vesícula. El Ya. tamaño es 10 milímetros, ¿no? Y el otro sería pacientes, por ejemplo, diabéticos o inmunosuprimidos que tienen cálculos en la vesícula. Muchas veces sí prefiere sacarle la vesícula porque sabes que en algún momento puede complicarse y puede ser algo muy severo para ese paciente, ¿no? Cálculo en la vesícula, factor de riesgo para cáncer de vesícula. Sí. Me llama un poco la atención porque al leer un poco y al conversar con algunos cirujanos, los cirujanos son un poco más de la corriente. Cálculo de vesícula, Sale. se opera, sale. Sí. Cálculo de vesícula, sale. Ahora, si tuviésemos que operar a todos los pacientes con cálculo de la vesícula, van a faltar cirujanos, ¿no? Pero hay Claro. un montón de pacientes con cálculos de la O vesícula. sea, Y es Perú, importante Perú priorizar y también. Chile son países con muchísimo litiasis vesicular, muchísimo. Y Chile es uno de los países que tiene más colangiocarcinoma y tumores en relación a las vías biliares. Eh, el tema es de que el que te opere la vesícula tampoco no quiere decir que no puedes tener efectos secundarios, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Muchas veces diarrea. Ujú. Y son diarreas bien fastidiosas, diarreas crónicas, que suceden en 5% de los pacientes, ¿no? Pero Pero no sabes quién pero es existe ese el uno de los riesgo. 20, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, al menos barro biliar o un pólipo de 4 o 5 milímetros, no lo operes, ¿no? No lo operes. Ahora, y si son múltiples pequeñas, De repente, si ya, o sea, si son los cálculos, o sea, si son cálculos reales de 3 milímetros y son múltiples y ha tenido, por ejemplo, una pancreatitis, no hay forma de que no se opere, ¿no? No hay forma. O si ya le generan síntomas, no hay forma de que no se opere. doctor, hablando un poco de las infecciones virales al hígado, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis A, que es un poco más fecal oral, la hepatitis B, transmisión sexual, ¿estas enfermedades se autolimitan, se curan? ¿Cómo es el manejo? Ya. O sea, ahí vamos a separar la hepatitis A y E. La A y la E son efectivamente, uno se contagia por comer algo sucio, ¿no? Ujú. Eso puede ser generalmente alimentos crudos, hay que tener cuidado con el pescado crudo, con la carne que no está bien hervida. Se suelen autolimitar. La E hay que tener cuidados en las embarazadas, que puede dar falla hepática, y la A hay que tener cuidado en los pacientes que tienen un daño previo en el hígado, ¿no? El paciente que ya tiene cirrosis hepática y le da una hepatitis A puede complicarse mucho. Respecto a la B y la C, la B en el Perú ha sido un problema durante muchos años, hasta que se puso la vacuna a nivel nacional, y con eso ha empezado a disminuir la prevalencia. La hepatitis B en el Perú se contagia generalmente a nivel perinatal, en el momento del nacimiento, Ya. y esa genera problemas a los 20 años, y pues hay muchos jóvenes de la selva, de Cusco, de Ayacucho, Huancavelica, de Apurímac, que terminan teniendo hepatocarcinomas por hepatitis B a los 20 o 30 años, ¿no? Entonces sí debemos hacer pruebas a las personas que están en esa zona. Y hay una segunda fase, que es el que se contagió por transmisión sexual o por transfusión de sangre, generalmente antes del 92. Después del Ya. 92 ya los Muy bancos de raro. sangre son más seguros.
Y ahí hay un punto clave que es hincarse con una aguja. El hincarte con una aguja de hepatitis B, el riesgo que te contagies es 30%, es un riesgo importante. Hepatitis C, 3%. Y lo que todos se preocupan, que es el VIH, 0,3%. O sea, no solo Claro, deberíamos preocuparnos por el si no VIH, por la sino hepatitis. por la hepatitis B. Ahora, Así la es. hepatitis B muchas veces el problema, a mí sí me da mucho miedo la hepatitis B, sobre todo por el tema de la cronificación de la enfermedad, que hay un porcentaje, creo que es 30%, no me acuerdo el valor, que tiende a cronificar y a aumentar el riesgo también de cáncer. Ahí depende de la edad. Entonces, si tu paciente se contagia al recién nacido, la mamá tiene hepatitis B, por eso a todas las gestantes se les hace prueba de hepatitis B. Claro, Pero si, por ejemplo, no se hace ningún control a la mamá, tiene hepatitis B, le transfiere al niño, el riesgo de cronicidad es 95%. En cambio, en los adultos, felizmente es al revés, el riesgo de cronificación es 5%. ok. Entonces, felizmente. Respecto a hepatitis C, sí es un poco más alta, sí hay más riesgo de que cronifique. Pero Do- hay algo bueno para hepatitis B, que tenemos vacuna. Y claro, todos nosotros podemos verificar si tenemos la vacuna o no en el sistema. ¿Y quiénes son los que debemos verificar? Sobre todo, personal de salud, personal que trabaja en las cárceles, personas que trabajan, trabajadores sexuales. Todos esos grupos son los que tienen que estar más atentos de que si se han contagiado o no se han contagiado de hepatitis B o si están vacunados para proteger al resto. doctor, ya para terminar, eh, hay esta creencia, pero que yo pues comparto, que comer muy de noche, comidas muy condimentadas o comidas muy grasosas, por ahí pueden causar cierto grado de daño. ¿Es así o comer a cualquier hora no te va a afectar en tu salud? Mm, o sea, algo importante ahí es mencionar que el vaciamiento gástrico es de 3 horas. Entonces, si uno come a las 11 de la noche y se acuesta a las 12 de la noche, va a dormirse con todo el estómago lleno de alimento y le va a producir reflujo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos más frecuentes, ¿no? O sea, muchas veces, a veces trabajo con taxistas y me dicen, doctor, tengo reflujo. Pero ellos trabajan toda la noche, Claro, llegan a la casa a las 6 de la mañana, comen en la vida un súper claro. desayuno y Sí, luego se sí. ponen a dormir las 8 horas, pero terminan con reflujos fuertes, ¿no? Y es el tema del vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, si es una persona, por ejemplo, mayor, que está acostumbrada a almorzar y acostarse, por ejemplo, para tomar una siesta, lo mejor sería que lo hagan en una posición vertical, en una silla cómoda, en esa posición, y no echarse, ¿no? Entonces, en la noche, como recomendación general, evitar comer y dormirse Exacto, inmediatamente. 2 a 3 horas que pase. Listo. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. ¿Alguna recomendación, sugerencia a la población general que quiera darle? Bueno, gracias, Stuart. Ujú. Yo sí los invitaría a que si empiezan a tener síntomas, pues hay que averiguar un poco más al respecto, ¿no? Si ya tienen más de 45 años, es importante ya ingresar a los estudios de endoscopía y de colonoscopía. Tampoco olvidar pedir su perfil hepático. Siempre cuando hacen su control, la gente le gusta pedir colesterol, ¿no? Pero que también pidan un perfil hepático. Y si el perfil hepático sale alterado, las transaminasas salen elevadas o la fosfatasa IgGT, también acudan a los gastroenterólogos porque hay algo detrás de esa elevación, ¿no? Claro. A veces puede ser un pequeño cálculo, otras veces puede ser el hígado graso, otras veces puede ser una hepatitis, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé si puedo tener una hepatitis? Entonces, a las transaminasas se elevan generalmente, ¿no? Entonces, si alguien ha tenido factores de riesgo, tiene sus tatuajes o se ha expuesto de alguna forma, que se haga su prueba, que se puede hacer en cualquiera de las postas. Y si sale positivo, que vengan a buscar tanto a los médicos de gastroenterología o infectología o medicina interna para poder ayudarles de la mejor manera. Respecto a los adultos mayores o a los que tengan cuidado y pregunten bien si tienen que tomar el omeprazol siempre. No es así. O sea, hay que individualizar cada caso y valorar el riesgo. Que vean las deposiciones de los adultos mayores que cuidan siempre, que verifiquen que no haga deposiciones negras, verificar que no tenga ni diarrea o verificar que tampoco no haga deposiciones. Si no ha hecho deposiciones mucho tiempo, tenemos que también consultar con el médico. Y para terminar, ahí quiero agregar, sí, recomendar como recomendación general siempre buena alimentación, cambios en los hábitos alimenticios y Ejercicio. hacer ejercicio. Y Creo no que solo es aeróbico, sino también un fuerza. poco de Sí, fuerza. No hay problema si son 2 kilos, 3 kilos, exactamente. 4 kilos, ya está haciendo Y creo que esa es la mejor manera de prevenir enfermedades y evitar eventos catastróficos. efecto. Y estar consciente, y revisar los temas, Ujú. leer más de los temas. Ahora en YouTube, como tenemos tu plataforma, también hay plataformas de alimentación saludable, de ejercicio y de actividad física que tienen que estar viendo las personas
para apoyarnos. Estamos en la era de información y pues la información debe estar cerca de todo. Doctor, y si las personas, algún paciente quiere contactarse con usted, ¿a qué números o en dónde lo puede ubicar? Yo estoy en la clínica Creo Más, en San Martín de Porres. Ujú. En Jesús María y en Camacho estoy en la clínica San Felipe. Y bueno, encantado de comunicarme con ellos, no hay problema. En cualquiera de estas dos clínicas pueden buscar mis datos. Les dejo el número ahí para que puedan registrar los dos números de las clínicas. Listo, doctor. Todos, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Listo.